Saludos, bienvenidos a Palante Boricua, con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y hoy nos visita un ser muy especial, Sebastián Robiu Lamarche. Claro, Porque madre hay. eso es así. Esto es lo más cercano que hay en Puerto Rico de Diderot y de los enciclopedistas. Está bueno. Porque hace de todo. O sea, no hace de todo, sabe de todo. Yo quisiera empezar por un tema que a mí me apasiona, que es el radio, o la radio. Y tú has sido parte importante de la historia de la radio de Puerto Rico. Eso es así. Háblame. La historia de la radio moderna, Moderna, por claro. llamarlo así, no se ha escrito. Siempre he dicho que nadie... Oye, pero haría falta un historiador que lo haga, ¿no? Claro que sí. Yo conozco uno. Y se han vuelto unos cuantos que ya... Se llama Sebastián. Verdaderamente la radio también es cautivante, ¿no? Yo entré a la radio, yo soy ingeniero de profesión, graduado de Mayagüez, ¿Ingeniero en qué especialidad? ingeniero civil. Yo trabajé en construcción por unos cuantos años. Tengo en mi haber el famoso edificio de la policía. El búnker. Sí, con Bill Construction. Yo trabajaba con Bill Construction. ¿Ah, sí? Todavía existe, ¿no? Aunque ya Esteban Bill falleció. Y, Luego y Miguel también se retiró. Y Miguel Rodríguez, y Miguel, ¿cómo? ¿Cuál es el Se me apellido de olvidó el Miguel? apellido, pero que fue la segunda generación. Exactamente. Y entonces luego pues construimos condominios, centro de convenciones del condado. O sea, que tumbaron. La ventana, lo que había en la ventana al mar, para los que sean más jóvenes y estén viendo esto, Exacto. donde estaba la ventana al mar, ahí se hizo en los años 70, 70. 70 por eso, 70, se creó el centro de convenciones que lo tumbó Sila como Con el propósito de hacer la ventana la al mar. ventana al mar, pero es que estoy pensando Ya. si era como alcaldesa o como gobernadora, yo creo que fue como gobernadora ya. Tiene que haber sido. Pues resulta que mi suegro, que era Alfredo Ramírez de Arellano de Mayagüez, Radio, o sea, ese nombre Ramírez de Arellano está muy asociado a la radio Sí. en Puerto Rico. tenía una serie de corporaciones de radio y televisión, Canal 5 de Mayagüez. Resulta que el expreso que va hacia Cagua impactaba el lugar de transmisión de WQBF de San Juan. Y él me llamó un día y me dice, mira, yo necesito que alguien se ocupe de esto. Tú estás en construcción, si tú te quieres ocupar, porque hay planos federales, permisos aquí. ¿verdad? Pero ocuparte, Y había que mudar la emisora. sabía que por donde pasa el expreso estaba la antena. Estaba empatada, exacto. Entonces había que mudarla a un terreno de Cataño. El cuento corto es que yo acepté y sin darme cuenta, o dándome cuenta inconsciente o conscientemente, me fui envolviendo en lo que era la radio. Comencé en el aspecto técnico de la mudanza de los transmisores y terminé envuelto por completo en el concepto programático, etcétera, etcétera. La emisora originalmente es interesante porque él vivía en Mayagüez. Toda la administración de esa empresa estaban en Mayagüez. En San Juan lo que había eran unos satélites. Realmente la QBS de aquella época se llamaba La Gran Cadena. La Gran Cadena. Estaba el querido Alfred D. Helger, estaba entre otros, ¿no? Y entonces, pues, la FM, que llegó a ser Estéreo Tempo, estaba en un closet, con unos reel to reel dando vueltas con música de esa, de dentista, como decía un amigo mío. Música de elevador. Música de elevador. Finalmente, pues, en un proceso QBS era 630, 630. correcto. Lo que es hoy Noti1. Y tenía entonces a PRP en Mayagüez y UORA en, PRP en Ponce y UORA en Mayagüez. Ahora en Mayagüez. Y existían las mismas siglas en FM, que era la gran cadena FM estéreo, fíjate eso. Me acuerdo que estaba Alfred, que estaba Abelio Otero, estaba un grupo de talento. Pero todo eso sufrió una serie de cambios, que son una historia quizá un poco extensa, ¿no? Principalmente el aspecto de Estéreo Tempo fue la competencia que notamos que había de música de elevadores. Abrimos el Estéreo Tempo como la música más bella del mundo para Puerto Rico.
Pero finalmente, Porque Estereotempo era parte de esa llamada gran cadena. sí, exactamente. Pero obviamente eran corporaciones, fueron después corporaciones aparte, originalmente no lo eran. Finalmente, pues, Estereotempo arrancó con esa Beautiful Music que se llamaba. Cuando comenzamos a ver los resultados de las encuestas, pues no eran sumamente satisfactorios porque es un mercado eh, pequeño, ¿no? Entonces fue que fuimos introduciendo la balada. Y finalmente, yo me acuerdo que di un viaje a Nueva York, me traje a Julio Iglesias cantando italiano, francés. Y entonces el Estereotempo le grabamos los jingles en España. No sé si tú te acuerdas de Agulló y Santi Esteban, los que grabaron los jingles de Velasco, de La Gloria, tus zapatos en el cielo. Los zapatos en la gloria. Tierra. Tus pies en la tierra, los zapatos en la gloria. Esos jingles lo hicieron este grupo, un puertorriqueño y un español, que vendían jingles, y esos fueron los primeros jingles que llegaron. Una belleza, ¿no? Pero eso es cómo tú pasas de ser un aburrido ingeniero. No, no era aburrido, yo me divertía ¿Cómo que mucho. no? Estar construyendo una casita para meter el transmisor y qué sé yo, a programación. Son dos mundos. Bueno, eso fue un proceso. Te dije que entré en el campo de la mudanza de las emisoras. Por eso, pero me fui envolviendo porque me gustaba siempre la radio. La radio siempre me atraía, ¿no? Y era del suegro. No era que yo era, no era que yo era DJ. Y finalmente, pues, como hablando con Juan Carlos, ahora recientemente con el relanzamiento de la llamada Estereotempo, pues me he vuelto a recordar estos pormenores. Que en ¿no? realidad es un regreso, es retro, porque la nueva Estereotempo está tocando baladas sí, románticas. Fundamentalmente. Baladas. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que Estereotempo fue un hito en una época, de eso no me cabe la menor duda. Fue la época de Bellas Artes, de Carmen Junco en Bellas Artes, de los conciertos de Ángelo Medina, del despertar de la balada que no se tocaba. Por ejemplo, nadie conocía a Mecano. Yo escuchaba a Mecano y yo decía, ¿cómo es que nadie toca a Mecano? ¿Y de dónde tú conociste a Mecano? Estás metido en ese ambiente, la busca, te llegan discos. Y Mecano es balada rock. Sí, Ricardo Montaner, por ejemplo, quien promovió, y él lo dice, ¿no? Y varios artistas, que los trajimos a Puerto Rico y lo promovimos, fuimos nosotros. Claro, entonces se conjuga una serie de factores, los productores como Ángelo Medina, como Rafa Muñiz, etcétera, etcétera, y los promotores discográficos que entonces pues quieren hacer sus artistas en el mercado de Puerto Rico. Y todo ese conjunto pues hace que haya un boom de la balada en el momento de los 70, 80, sin lugar a dudas. ¿Nadie extrañó la música de elevadores? Nadie. Sigue, la música de los elevadores. No, tiene su espacio, caramba. La música de los elevadores sigue existiendo, ¿no? Existe música para todo. Bueno, yo soy un poquito. Yo nací en el 58, así que los 60 es un poco muy joven. Los 70 sí me acuerdo, pero más la mitad, del 75 al 85, ¿no? Que ya uno está terminando high school, universidad. Y para mí la música de elevadores estaba en Radio Aeropuerto Internacional. Tuve Radio Oro. Radio Oro. Radio Oro sigue siendo, tiene ya un poquito más quizá de movimiento, pero siempre fue la música suave, ¿no? Tiene un mercado, no hay duda. Y si el dueño o la empresa se contenta con lograr lo que logra con ellos, pues claro. No hay duda. Pero es un mercado competitivo. Pasa lo mismo en televisión, ¿no? ¿En televisión nunca tuviste, no diste ese brinco? No, en televisión no. Sí, o sea, a televisión no. No he tocado televisión. Mira, me gusta la actitud, no he tocado, significa que la puerta está abierta. Bueno, por favor, a estas alturas, yo no creo que me metan en eso. Y si yo te hubiese preguntado hace algunos años si tú ibas a hacer un doctorado en historia. Pues muy interesante, fíjate, porque la historia siempre me gustó. Pero de nuevo, eso me está un poco raro para un ingeniero, sobre todo un ingeniero civil, que tienden a ser más científicos, matemáticas, estructuras, cargas, y la historia es posiblemente lo más. Pero si tú me dices que tú eres abogado y te gusta la historia, pues mira, por ahí anda la cosa. Inclusive los médicos, hay una pero los ingenieros tienden a ser muy... Es una imagen estereotipada, claro. Obviamente, claro. Yo me acuerdo siempre de Aurelio Tío, un ingeniero, historiador, que aportó muchísimo a la historia de la arqueología. ¿Cuándo haces el doctorado? ¿El qué?
¿Cuándo haces el doctorado? ¿Cuándo hago el doctorado? Bueno, yo comencé mientras trabajaba, entonces, en todo este lío que estamos hablando. Desde los 80. Comencé a hacer la maestría en el Centro de Estudio Avanzado. Back then. O sea, Sí, y me acuerdo que, como era ingeniero, llevé mis papeles al Centro de Estudios que dirigía don Ricardo Don Alegría. Ricardo, te reuniste con don Ricardo. Y entonces, quien me entrevistó, que no viene al caso el nombre, me dijo, no, usted tiene que ir a la Universidad de Puerto Rico a coger por lo menos 2 o 3 clases de historia de Europa. Y ahí me voy. Sí, sí, porque eso no era. Porque a mí los reyes, los reyes y los jerarcas no me atraían tanto. Vamos a una pausa y regresamos ya mismito para que me continúe ese primer balde de agua fría en el Centro de Estudios Caribeños. Avanzado de Puerto Rico. Pero sin llegar a esos otros apellidos, Centro de Estudios Caribeños, querían que tú hubieses tenido cursos de historia europea. Alguien se volvió loco ahí. Vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua. Estoy con Sebastián Robiú y nos auspicia Claro de Puerto Rico y Coca-Cola. Y estamos en la década de los 80. Tú estás antojado de estudiar historia. Llegaste allí en la calle Cristo, en lo que otra vez se llamó seminario, en algún otro momento seminario conciliar. Exacto. Y allí un burócrata te dijo, necesitas irte a la Yupi a coger historia europea. Claro, porque yo no había cogido cierta vez. Yo había cogido historia lectiva en Mayagüez. Sí, pero un ingeniero se va por la cosa técnica. Había que reformar. Y yo dije, bueno, pues me voy. Cuando me estoy saliendo, me cruzo con don Ricardo Alegría. ¿A quién conocías? Lo había conocido, porque yo le había dado a leer unos artículos y había conversado con él. Nada se improvisa. Me dice, ¿qué pasó? Me dice, yo me voy, porque tengo que ir a coger historia y eso, olvídese, yo no voy a ir a coger historia. Ven acá, dame los papeles eso. Y me firmó, admitido. Ok. Ese fue mi padrino. Buen padrino, y el que tiene padrino. De hecho, fue mi presidente de la tesis doctoral del panel de discusión. Y fue uno de los que me motivó a yo meterme en los temas locos. Ven acá, ¿y qué dijo el que te había dicho? No, yo no me enteré si dijo algo. ¿En qué hiciste la especialidad de la maestría y luego del doctorado? La maestría ya tú vas perfilando, se supone, lo que vas a hacer. Yo estaba muy interesado, motivado por el propio don Ricardo, que lo seguía en ciertos artículos sobre la cultura de los llamados caribes. Los taínos primero y los caribes de las Antillas Menores. El doctor Francisco Moscoso, Pancho Moscoso, me dirigió mi tesis de maestría y fue una experiencia extraordinaria porque la gente me decía, ¿cómo tú vas a coger a ese hombre si no vas a terminar nunca? No. Y yo, no, nos llevamos muy bien, mantenemos una buena amistad hoy día. Déjame hacerte una pregunta que debí haber hecho antes. Ajá. ¿Cuándo en tu cabeza es la primera vez que tú dices, yo quisiera formalmente estudiar este tema de la historia? Buena pregunta, porque la verdad es que no te puedo precisar, pero siempre me ha gustado la historia. Está bien, pero cuando estabas Pero una cosa es que a uno le gusta la historia y los domingos por la tarde... Y otra cosa es que la estudié. Abres un Macallan, le echas unos hielitos y te sientas allí y lees un libro de historia, una biografía. Pero yo lo hacía con una Coca-Cola. También, pues una Coca-Cola, perfecto. Es más, mejor. No le vayan a echar la Coca-Cola al Macallan porque sí que me da algo malo. Mira, o sea, y eso es una manera de aprender con H la historia, de agarrarla, también de aprender de historia. Claro. Pero de ahí a formalmente estudiarlo como disciplina, es otro brinco. No recuerdo. Yo comencé quizás como hobby, porque fue un proceso un poco extenso, ¿no? Poco a poco, cogiendo créditos, la maestría. Pero era algo que traía, que arrastraba, ¿no? Quizás desde siempre. Si tú buscas lecturas que yo hacía de adolescente o de ya 20 y pico, siempre estaban en los temas historia. ¿Dónde tú te criaste? Del Caribe. Bueno, yo nací en Santo Domingo. Ok. Y vine para acá
Bueno, esa es otra historia, por favor. Esa es la historia de... ¿Pero a qué edad llegaste acá? Yo llegué aquí a la edad en el momento que matan a Trujillo, en 1961. Yo comencé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y tuviste esa de corriendo? Estaba en movimientos pseudo-revolucionarios, pintaba letreros, hacía todo ese tipo de cosas de la época. Y entonces se cerraba la universidad. Bueno, eso es una historia muy extensa, ¿no? Que no viene al caso quizás. Pero de todas maneras ahí fue que emigré. ¿Con la familia o solito? No solo. Como emigraron cientos de personas. Compañeros. Compañeros míos emigraron antes que yo a Puerto Rico. Otros se fueron a Brasil. Y otros se fueron a Argentina, sí. Y resulta curioso que muchos de ellos terminaron en Mayagüez. ¿Sabe por qué? Porque se volvían locos con las muchachas de Brasil y de Buenos Aires. Había que sacarlos y rescatarlos. No, aquí no hay quien estudie con esto. hay que ir a Mayagüez a estudiar. Y resulta entonces que, bueno, aquí. ¿La tesis de maestría en qué fue? ¿En qué tema fue específico? Mi tesis de maestría fue, ay Dios mío, comencé yo a bregar con la mitología de los taínos y los caribes. ¿Es verdad que los caribes se comían a los taínos? No, eso es un tema también muy controversial. Los caribes definitivamente. Porque a mí me enseñaron que los caribes eran caníbales y venían y se comían a los taínos. Pues no es y que los taínos eran medio bobolones y se los comían. Pero ellos también se comían a los otros. ¿Ah, sí? Pero eso no está por demostrarse. Lo que sí está demostrado, y eso luego en el siglo XVI, con los primeros conquistadores españoles, surge ese concepto de canibalismo, la antropofagia, que es más bien el término más propio. Luego, en el siglo XVII, con ciento y pico de años de diferencia, vienen los colonizadores franceses a las Antillas Menores. Ya son renacentistas, tienen el toque ya de indagar, más bien quiénes son estos, qué hacen, porque verdaderamente, Pavón Roca, si tú vas a analizar, nosotros casi no sabemos nada de los llamados taínos. No, y yo sospecho que hay 2 o 3 por ahí inventando cosas y diciendo cosas. Hay una construcción de un imaginario a veces sobre el caso de los taínos. Hay mucho que se sabe, pero no se sabe lo que se sabe de los caribes. Los cronistas franceses del siglo XVII documentaron al dedillo mucha información. Hay un fraile dominico, Raymond Breton, que hizo 2 diccionarios de toda la terminología de los caribes. Tú hiciste un diccionario caribe, ¿no? Si no recuerdo, en la bibliografía que leí tuya. Yo tengo un pequeño glosario, yo lo llamo glosario de los caribes, sí. Y estoy basado, de hecho, en Breton, en el que te estoy mencionando. Y la intención fue popularizar ese diccionario de Breton, que es una obra que casi nadie conoce, y llevarla traducida a ese... ¿Cómo se... No hay caribes ya por ahí, o quedan algunos? Claro, hay descendientes de los caribes en la Dominica. Porque yo sé, taínos había en Cuba y taínos habían aquí en la República Dominicana y obviamente en Puerto Rico y en Cuba, en todas las islas Caribe. Pero ¿cómo uno hace esa arqueología? O sea, ¿cómo uno... O sea, no hay nadie que esté hablando taíno ahora mismo o caribe. Bueno, hay un renacimiento de ciertos grupos en Puerto Rico, en Cuba. Por eso, pero son gente que tratan de utilizar... o sea, como lengua franca. No, como lengua franca no. No existe. Definitivamente. Entonces, ¿cómo se da esa arqueología de que cuando tú me digas... bueno, te voy a dar un ejemplo que tú estás tomándotelo. Yo hago un anuncio todas las semanas que digo que Nikini es una palabra taína, ni agua, ki, espíritu de la tierra. Está bueno. Eso me lo dijo a mí la gente de Coca-Cola, que son los de Nikini. Pero vaya usted a saber, porque por ahí no hay ningún taíno para preguntarle. Claro. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Bueno, el proceso fundamental está basado en las crónicas españolas en el siglo XVI y en el siglo XVII la crónica francesa. Ir a donde Bartolomé de las Casas y sentarse. Las Casas, Pedro Martí de la Anglería. Pero él escribe en español, él no escribe en taíno, o ahí se encuentran pistas. No, pero recoge glosario, sí. Recoge un vocabulario taíno, Las Casas, Oviedo, González de Oviedo recoge más que Las Casas en muchos aspectos, de las plantas,
los productos, etcétera. Está Pedro Martí de Anglería, previo a ambos, es otro cronista que no vino a América, o sea, que estaba en las cortes de España, de origen italiano, pero entrevistaba a todo el que venía de América, hizo unas crónicas, las llamadas décadas del Nuevo Mundo, de Pedro Martí de Anglería. Y luego en el siglo XVII, como te decía, pues están las crónicas francesas. Pero esas aquí no... Aquí nunca hubo una cultura francesa en Puerto Rico, habría que irse... No, me refiero a crónicas francesas de los indios caribes. Por eso, en las islas... De la Martinica, de de la Martinica, de Guadalupe, Martinica, Guadalupe, ese conglomerado de islas de las Antillas Menores que tuvieron, bueno, eso es una historia completa, tuvieron hermanos de franceses, de ingleses, se peleaban, volvían a quitar, holandeses. Holandeses, en parte, claro. Sí. ¿Y por qué habría que estudiarse este tema? ¿Por qué? Sí. La inquietud humanística tiene que existir. Si no existiera la búsqueda, porque hay que ir a la luna, como decía un amigo mío. Podríamos estar tranquilos en el planeta Tierra y podríamos estar tranquilos con el diario vivir y no preocuparnos por más nada. Eso yo creo que es muy práctico, ¿verdad? ¿Ves que es como Diderot, enciclopedista? Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Sebastián, ahorita me dijiste que pues nos podríamos quedar tranquilos en la Tierra. Y sí, pero es que tú eres tan que en la Tierra te quieres quedar porque también te has dedicado a estudiar los extraterrestres. Úpale, sí, claro. Háblame. O sea, Caribe, taíno, radio, extraterrestre. Radio, que fíjate, mire dónde está la conexión aquí, si queremos hacer un estudio semiótico de este tema. La radio se comunica por ondas electromagnéticas, que es lo que se está explorando todos los días buscando comunicación con el universo. El radiotelescopio de Arecibo, la gente pensaba que era para ver estrellas, no tenía que ver nada con estrellas. Eran unos manejos de ondas, ¿verdad? Electromagnéticas. Claro. No es Cacú ni el estereotipo, es otra cosa, pero es el mismo principio. Y los indígenas, no sé los de aquí, por ahí te voy a hacer la pregunta ahorita, pero hay sitios, específicamente en el Perú, específicamente en Mesoamérica, México, Guatemala, esa región, donde se habla de que hubo extraterrestres que fueron los que dirigieron, y hay fenómenos como decir las líneas Nazca. Claro. Que a menos que usted lo vea del aire, ¿verdad? De un helicóptero, de un avión, no tiene sentido. Y son unos dibujos que cuando usted lo ve hoy día con un dron, pues entonces usted va a entender unas cosas que hay allá abajo, pero la pregunta básica es, un indígena no tenía helicóptero, por lo tanto, ¿cómo se da esta cosa? Bueno, pero estás implicando que tiene que haber un helicóptero para que dibujaran eso, ¿no? Bueno, para apreciarlo y para verlo, porque de la Tierra lo que yo veo es un surquito aquí, para poder apreciar... Eso es una... ¿No? Sí. Mira, es un tema interesantísimo que no tiene fin. El día pasado leí que, no sé si fueron los japoneses, descubrieron unas nuevas líneas en Nazca. El tema de que unos contactos extraterrestres trajeron la civilización, que construyeron las pirámides de Egipto, que ayudaron a las antiguas culturas, eso lo explota, creo que fue en los 60 y pico, uno que se llamaba von Däniken. Eric von Däniken. Se hizo millonario. Vendiendo libros. Según dicen, yo tengo varios de sus libros. Sí, yo tuve algunos. Pero después, lo que un von Däniken, ¿cómo se dice? No le busca al ser humano la capacidad creativa. Tiene que venir un extraterrestre para enseñarle la civilización. Yo no creo en eso. Yo creo que no creo en ese contacto de seres de otro mundo con culturas. Vamos a darle para atrás. Vamos a bajarle 2. Porque creo que... Vamos a dar un rewind. Un rewind.
¿De dónde, de nuevo, para mí me es fascinante que un ingeniero, que es lo más estricto en cuanto al método científico, No crea, no todo, no. bueno, un ingeniero civil, para que no se le caiga el edificio, mejor es que diseñe esas estructuras como Dios manda y ponga la varilla que tiene que poner. Bueno, sí. Y si lo vas a poner inclinado, pero eso es sabiendo lo que se está haciendo, y es científico, y es Claro, con pruebas. claro. ¿Cómo llegamos a los ovnis? Es bien sencillo, es algo atractivo, un tema extraño, atractivo. Yo quizás tenga una pizca del elemento de incógnita de la búsqueda, ¿no? Siempre ¿Dónde nació ese incógnito? quizás sea genético, quizás No, pero en algún genético nacimos pero en algún momento tú dijiste, deja ver, estoy cogiendo cálculo 2. Mira, te voy a explicar lo siguiente. Yo comencé, eso de los asuntos de OVNI, yo creo que a un montón de gente, mayoritariamente, le llama la atención por ser algo curioso. Cuando tú lees una noticia de que un policía de Cabo Rojo, te voy a poner de ejemplo hipotético porque no me acuerdo, andaba en su patrulla y vio una luz que bajó en un parque industrial, dice, ¿qué es esto? Y nada, sencillamente, pues yo comencé a investigar. Yo tengo años, tuve años entrevistando gente. Que habían experimentado algo. Policía, algunos abogados, valga aclararlo. Sí, después de 4 palos, digo No, yo sí, que... abogados, sí. Algunos obreros de todas las clases sociales y de toda la estratificación social han sido testigos de lo que se llama el fenómeno OVNI. Eso no es la menor duda. Ahora, que hay una gama de fenómenos que son mal interpretados, que si un avión pasó por acá, que si un helicóptero, todo ese tipo de embelecos son correctos, pero hay un trasfondo, hay un insumo final que queda en ese colador, después que tú tratas de explicar todos los fenómenos por todas las posibilidades, que queda y ahí fue el callejón sin salida que yo llegué. Yo llegué a un callejón sin salida y esto no tiene solución. ¿A qué conclusión llegaste, si alguna? La conclusión de que hay un fenómeno que se manifiesta al ser humano. Que algunos dicen... O sea, la experiencia existe. Exacto. Un pero, fenómeno que existe. O sea, de los testigos, si entiendo lo que me está diciendo es... ¿No te queda duda que alguna de estas personas que tú entrevistaste genuinamente experimentaron algo, vamos a no cualificarlo, Sí. que no tuvo explicación y que no ha tenido explicación? Exactamente. Pero no es que estaban ni hendidos, ni No, drogados, no, ni locos. definitivo. O sea, experimentaron Como algo. decía un investigador de la época, personas que en un tribunal de justicia van a tener credibilidad, que el juez le va a creer, usted que es abogado. Esa persona, de diversos niveles de la sociedad, han tenido experiencia con un fenómeno inexplicado. ¿Y cuál Ahora, ¿y cuál es tu...? hasta, Si ya establecimos que hay una gente bona fide, o sea, una gente normal, que si nos dice que está lloviendo, pues vamos a pensar que está lloviendo, no hay que, no hay que abrir la ventana para mirarlo, si me dijo que estaba lloviendo, porque estaba lloviendo. ¿Cuál tú, en ese análisis científico que te caracteriza y te formó, cuál es tu visión de qué es eso? no tengo respuesta. ¿No? No, en este momento hay una gama de respuestas. Primero, la cacareada hipótesis extraterrestre. Me suena que no te convence esa. Ahí. Luego vienen otros autores de renombre internacional, como Jacques Vallée, el más renombrado, ese francés, que es un astrofísico con no sé cuántos doctorados, que llegó al punto que dijo, bueno, esto no es extraterrestre. Esto es unos seres que se manifiestan, que se comunican. Entonces comienza a hacer una comparación con el folclore universal, el folclore antiguo de las apariciones, de los seres, etcétera, etcétera. Y luego pues está una hipótesis también de que son
seres extraterrestres que están en combinación con los gobiernos. Es una hipótesis relativamente más reciente quizás, que se sostiene todavía, ¿no? Alguien dice que en el Yunque hay una base, dicen que, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están las pruebas contundentes? No aparecen. Ahora, claro, sí hay una cambio de actitudes, porque ahora mismo hay unos comités, inclusive. Hay un comité en el Congreso estudiando en el Congreso, tema. Exactamente, que está demandando explicaciones. ¿A qué punto vamos a llegar? La verdad que no sé. Yo estoy ya bastante desvinculado de ese tema. No estoy al tanto. ¿Por qué? ¿Porque te aburrió? Porque encontré que era un callejón sin salida y dije yo, vamos a ver si el callejón... El sentido práctico del ingeniero prevaleció. Probable. Vamos a ver si algún abogado encuentra la solución a esto. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro. Y hemos estado hablando con Sebastián Robiu Lamarche, filósofo, historiador, ingeniero. Renacentista. Renacentista, te bauticé al principio del programa, pues como hemos visto, abarca. Sé que me dijiste que llegaste a un callejón sin salida. Y claro, los callejones son sin salida hasta que uno encuentra la salida. O alguien. Pero ¿encontraste algún empate con el mundo indígena? No. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? No. ¿Qué vino primero? ¿El tema de los ovnis o el tema de los indígenas? ¿O fue a la misma vez? Yo creo que estaban paralelos. Pero no, yo no creo que tenga nada que ver con el tema indígena. Es que te pregunto porque Sí. Hay mucha literatura sobre... Sí, el Von Däniken que hablábamos. Por ejemplo. De las culturas antiguas que fueron extraterrestres, que vinieron a la Tierra y le enseñaron a hacer las pirámides. No, yo no creo eso. Porque hay otras explicaciones, pero esos son ya temas especializados. ¿Has estudiado el tema egipcio? Bueno, no, el tema egipcio. Déjame retirar esa pregunta. El tema de la ingeniería civil, porque hay pirámides en América, no tienen que ver nada con los egipcios. Sí, por eso es que tengo que reformular la pregunta. Pero como ingeniero civil me llama la atención cómo se construye una pirámide, porque hoy día, con todas las grúas y las tecnologías que hay, sería complicado construir una pirámide. Claro. Entonces, pensar que alguien que a veces ni rueda tenía, sí, no, ¿le has dado pensamiento en cuanto a la construcción de las pirámides de tipo de Egipto, hay varias, se habla de cómo se construyeron, con unos planos inclinados donde iban empujando la piedra. De acuerdo, pero tú has como ingeniero. No, yo no he O entrado sea, en yo he leído, pero como tú dices, ven acá, ¿cuántos esclavos hacían falta para empujar? No, y alguien habla que no había esclavos. Hasta he leído que no había esclavos. El plano inclinado está bien chévere, pero hay que empujar por para arriba. y de momento tú tienes una pirámide que mide... No, claro, entonces es más fácil aceptar que una nave espacial subió la piedra. O que alguna tecnología que al día de hoy no dominamos fue compartida. Claro. Digo, tú que has estudiado el tema, esa es la clave del mito. O sea, ¿por qué los hombres tienen mitos? Estoy pensando en Claude Lévi-Strauss, un antropólogo que estudió... Ese fue mi iniciador. ¿Y Claude Lévi-Strauss? Todas las obras de Lévi-Strauss. Pues fue el mío también. Yo tengo un póster de Lévi-Strauss. Y el mito lo que viene es a explicar y a procesar aquello que no podemos entender. La sociedad, hoy y siempre, el ser humano se ha preguntado el porqué de las cosas. ¿Por qué de la Coca-Cola? ¿Por qué tus auspiciadores? ¿Verdad? Entonces, hay que tener respuesta. ¿Quiere dar esa respuesta? Pues me imagino que los sabios de la época, o los iniciados, cuando hay en esos grupos de iniciaciones, que si Platón decía, ese tipo de mezcolanza de razonamiento para explicar la razón de las cosas. Hoy día tenemos otra mitología, hay una mitología moderna. La ciencia no deja de ser una explicación de las cosas, ¿no?
Bueno, pero ya pretende e intenta. Pero ya intenta, pero ya hay un método científico que es corroboracional, que tú debes corroborar. Ok, pero sí y no. Porque, te voy a poner un ejemplo, Einstein, que se reputa como uno de los genios del siglo XX por lo menos, si no de la humanidad, planteó, por ejemplo, el tema de los black holes, de los agujeros negros. Pero no fue hasta hace, literalmente, 2 o 3, 4, 5, 10 años, no tengo el número, pero en la década en el siglo XXI, Sí, sí. que finalmente lograron diseñar una máquina que dispara unos, Que recorre. recorre y toda la cosa, que se pudo evidenciar recogiendo una señal de radio de hace 20 siglos, que efectivamente lo que a ese señor se le imaginó, que fue un mito hasta ayer. Claro. Sí, sí, si lo quieres ver como mito, claro. Bueno, en la medida en que yo no pueda constatar, o sea, el método científico, y tú lo definiste, el método científico corrobora. Bueno, pues si yo no podía corroborar a Einstein y Sí, su pero predicción, no, claro, pero siguió siendo hipótesis. por eso, y va que a los científicos les molesta que uno les diga que hacen mitos, pero pues, eso es un mito. Claro. Hasta que no venga alguien y diga, espérate. Claro. A ver, la palabra moderna ya no es mito, entonces es hipótesis o de teoría. Y después pues una verdad, claro. ¿Y en qué te andas entreteniendo en estos momentos? Ya me dijiste que los ovnis te aburrieron. ¿Cuál es Pues mira, el libro más reciente? Has escrito varios libros, tienes 5, 6, 7 libros. 8 o 9 libros. Sí, yo tengo... Y un reguerete de aquí tengo uno artículos. que te traje, que te va quizás te Ese me gusta, me gustan los te va a piratas. interesar porque este es un enfoque de los piratas desde el punto de vista que no de piratas per se, sino cómo los piratas fueron parte del desarrollo de la sociedad caribeña. ¿Y cómo lo fueron? Bueno, pues trato de presentarlo ahí. Pero dale un adelanto aquí a la gente. No, pues que compren el que libro. compren el libro. Okay. No, pero es interesante porque el concepto de pirata, primero hay que definirlo, corsario, pirata. Eso te iba a decir, que sería bueno que me digas cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario. El concepto de pirata típico es el que es un ladrón, o sea, que es el que asalta, el que roba, lo que hoy día tenemos por ahí. De más. De más, o sea, que hay una piratería moderna. Pero por otro lado, el pirata ya a veces recibe el apoyo, o ese elemento, como fue Miguel Enríquez, recibe el apoyo de las autoridades. Entonces es corsario. Y se convierte en el corsario, porque tiene una patente de corso. Él va a asaltar a otro enemigo del país que él representa para coger una parte del botín. Claro, eso tiene sus variaciones de filibusteros los franceses, bucaneros los ingleses en Jamaica, etcétera, etcétera. Pero todos tienen el hilo conductor de que tenían el aval de algún estado. Eran una especie, bueno, hoy día, ¿cómo es que se llama los soldados rusos privados? Warner, ¿es que se llama la cosa? Son unos mercenarios. Pero el mercenario, en cierta medida, es el corsario. Parte del corsario. Claro. Lo que pasa es que es más formar el tema de mercenario porque te contraté y es un empleado. Sí, pero el corsario era un empleado del rey. Sí, pero el corsario tiene un contrato. Por eso. Escrito. O sea, eso está bien. Y es interesante cómo ese concepto va a través de... yo llego hasta Cofresí. Cómo se va cambiando a través del tiempo. Cómo España acude a los corsarios. Entonces acude a los corsarios porque no tenía con qué defenderse de los ingleses y de los holandeses, principalmente en el Caribe. Entonces España está peleando. Pero son mercenarios. Es el equivalente del día de hoy. Busca a los corsarios como mercenarios, exactamente. Todo el que quiera armar una goleta, un barco, para representarme, fírmeme aquí, vete por ahí a defenderme. Y eso era un proceso interesante, pero entonces España crea los corsarios y los anticorsarios, porque después hay corsarios. Bueno, ¿y qué es un anticorsario? El que combate al corsario de otro país. O sea, bueno, claro. Yo lo llamo anticorsario. Se llama ejército. Mercenario. De hecho, hay un dato interesante que nosotros tuvimos un gobernador en tiempo español
que venía para acá y lo interceptan unos piratas o corsarios, no tienen que haber sido piratas, La Mona. y lo secuestran, lo llevan al área de Cabo Rojo, por ahí, y el tipo estaba prisionero en Puerto Rico. De San Juan no podían hacer nada porque no había forma de llegar allá a Cabo Rojo. Noten esto, o sea, de nuevo, pensamos hoy día, cogemos el carro y llegamos allí, Claro. estamos en Joyuda. No había comunicación que no fuera por mar. Y entonces el tipo estuvo secuestrado como 6 o 7 meses, ¿no? Vagamente me acuerdo de ese caso. No, hay casos interesantísimos, ¿no? Pero es una historia que representa, bueno, no, piratas y corsarios ha habido en muchas partes del mundo, pero si algo quizá identifica al Caribe es el concepto pirata-corsario. Sí. Sí, o sea, tú ves una marca de ron y de una vez tiene la etiqueta de un pirata, etcétera, etcétera. Y es interesante porque es un factor de la sociedad que permaneció por tiempo y a través de mucho tiempo hasta llegar, que entonces se formó te estoy hablando ya en el siglo XIX, se forma una flota antipirata de los norteamericanos, porque le estaba perjudicando el negocio con Islas Vírgenes. Entonces ahí es que cae el famoso cofresí. Él cae por la intervención de Estados Unidos en el Caribe. Claro, aquí estaban todavía los españoles, obviamente. Y hubo un Sí, conflicto. pero para que lo tengamos claro, los españoles no le iban a meter mano a un barco americano porque le podía pasar lo que luego les pasó en La Habana, ¿no? Que los americanos, Claro. es una agresión formal de un estado a otro. Pero si yo mandaba a alguien para allá con mi aprobación a que te robaras los clavos de la cruz del barco, no soy yo, Sí, es el pirata malo claro. o el corsario. En el caso de Cofresí no hay prueba de que fuera un corsario per se, era un pirata. Entendemos que era un O sea, pirata. no le respondía al régimen español. No, definitivo. Porque el propio español lo perseguían. Es interesante hacer una observación. Estuve en Washington viendo la exposición 1898. No sé si te enteraste. Una exposición interesantísima sobre el año 1898. Esta fue la que fue recientemente, O sea, ahora. hace en Sí. mayo, Todavía está. que la curó Una muchacha de acá. una muchacha de aquí, Sí. hija de un oftalmólogo. Creo que sí. Sí, es que sé de lo que me estás hablando porque la quiero entrevistar en este programa. Pues, entrevístala porque es bien interesante la exposición. Te presenta lo que estamos hablando, en 1898, claro. En Puerto Rico, las Filipinas, Cuba y toda esa situación imperante en el Caribe, que es un tema fascinante, la historia del Caribe. La historia del Caribe es verdaderamente un tema bien interesante, pero no por los piratas, sino en todo. Sí, en términos generales. En todo También me concepto. trajiste aquí y de allá. Bueno, esa es una... ¿Dónde se consigue esto? Este libro se consigue primero por Amazon o si no en la librería El Laberinto del Viejo San Juan. El laberinto de la luna. Claro, el amigo Javier lo tiene allá. Ok. Todos tus libros. Sí, todos. De aquí y de allá. Bueno, el de aquí y de allá es un libro que es una recopilación de artículos misceláneos que Marcio Veloz Magiolo me honró con hacer un cortísimo prólogo, pero que son artículos publicados en diversos medios, boletines, journals, revistas, etcétera. Y me dijeron, bueno, nadie va a encontrar una revista que se publicó Sí, aquí o en Puerto Rico, en La Habana. Son artículos viscerales, pero que son artículos todos aquí aglutinados alrededor de temas de historia, de arqueología, de folclore, etcétera, etcétera. Cuando te acuestas por la noche, ¿tú te piensas historiador, te piensas ingeniero, te piensas qué? Buena pregunta, ¿verdad? Me pienso que tengo que ¿O te piensas dormir y ya? dormir, se acabó. Dice mi esposa que yo me duermo fácil. No es cierto, pero es cierto. Pero la verdad que no tengo problemas en dormirme por la noche. Quizás tenga la conciencia tranquila, ¿verdad? Como debe ser.
La gente que se quiera comunicar contigo, ¿cuál es la manera más fácil? La manera más fácil, tengo un punto y coma, un email que se llama punto y coma SRL, que son las iniciales, arroba Punto y Gmail. coma. ¿Y por qué punto y coma? Porque la editorial que yo uso la creé bajo el título de punto y Punto y coma. coma. Ok, pues. Punto y coma por palabra, ¿no? Punto y coma, todo unido, SRL. arroba Gmail. Ok, pues ahí Y estamos. ahí, ya tú Gracias, sabes. Sebastián. Muchísimas gracias y te agradezco verdaderamente el placer de haber estado contigo en este programa. Para mí ha sido un privilegio. Igualmente, muchas gracias. Saludos.